¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la inmensidad del agua? Creemos conocer nuestro planeta, pero la realidad es que el océano es un abismo de secretos que la ciencia aún no logra explicar. Hoy vas a ser testigo de lo imposible, desde estructuras orgánicas que parecen latir con vida propia en el Caribe, hasta encuentros cara a cara con entidades humanoides en las profundidades del Ártico que fueron silenciadas por las autoridades. Prepárate, porque las imágenes que estás por ver no solo desafían la lógica, sino que te harán cuestionar qué es lo que realmente gobierna el 70% de nuestro mundo. Estos son momentos que no te dejarán dormir, captados en cámara. Si te fascinan los misterios que esconde el océano y las criaturas que pocos han visto, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Lo que viene a continuación desafía lo que creíamos saber sobre las profundidades. Durante una travesía solitaria por las cristalinas aguas del Caribe, un navegante se topó con una visión que rompió abruptamente la serenidad del horizonte. A lo lejos, lo que inicialmente parecía ser un cúmulo de desechos marinos o un tronco a la deriva, resultó ser una forma anómala de proporciones inquietantes. No se trataba de un objeto inerte, sino de una estructura orgánica masiva, de un color oscuro y textura fibrosa, que se balanceaba sobre el oleaje con un ritmo lento, pesado y casi hipnótico, como si la masa aún conservara un vestigio de vida mecánica. Al acortar la distancia, la curiosidad del marino se transformó en una mezcla de asombro y profunda repulsión. La superficie de aquella entidad revelaba detalles biológicos imposibles de ignorar. Crestas y relieves óseos se alineaban de forma irregular, evocando la imagen de una columna vertebral despojada de su carne y expuesta a los elementos. La piel presentaba un contraste macabro, combinando parches de una palidez marmórea con zonas de un gris violáceo profundo, mientras un olor denso y pútrido comenzaba a envolver la embarcación, viciando el aire tropical. La atmósfera se volvió pesada, cargada de una inquietud que ni el sol radiante del mediodía lograba disipar. Ante la imposibilidad de determinar si se encontraba ante los restos de una criatura abisal desconocida o un fenómeno biológico inusual, el navegante decidió documentar el hallazgo antes de alejarse de aquella estela de descomposición. Al compartir las imágenes en plataformas digitales, el debate fue inmediato. Mientras muchos expertos sugerían que podría tratarse de tejido conectivo desprendido de un gran cetáceo, la falta de pruebas físicas permitió que las teorías más fantásticas cobraran fuerza. Al final, la incógnita persistió, quedando suspendida en el imaginario colectivo con la misma inercia con la que aquella masa flotaba en la inmensidad del mar. Durante una expedición científica a los confines más remotos de la fosa de las Marianas, donde la presión es aplastante y la oscuridad absoluta, un equipo de investigación detectó mediante sus cámaras de profundidad a un ser que parecía desafiar cualquier lógica biológica conocida. A diferencia de la fauna abisal típica, dotada de bioluminiscencia o estructuras rígidas, esta entidad se manifestaba como una membrana translúcida y de apariencia carnosa que derivaba con una parsimonia espectral, confundiéndose casi por completo con el entorno líquido hasta volverse prácticamente imperceptible para el ojo humano. La verdadera y letal naturaleza de este organismo se reveló de forma brutal ante las lentes del sumergible. Pequeños peces y otros organismos errantes, engañados por la quietud de la criatura y buscándola como si fuera un refugio seguro o una simple formación gelatinosa, se aproximaban a su centro sin sospechar el peligro. En un instante de precisión quirúrgica, la estructura se contraía y se cerraba sobre ellos, atrapándolos en un abrazo hermético del que no había escape posible. Una vez capturadas, las víctimas quedaban suspendidas en un núcleo donde la criatura comenzaba a segregar potentes enzimas digestivas, iniciando un proceso devastador que disolvía a las presas mientras éstas aún se encontraban con vida. Sin necesidad de fauces prominentes, hileras de dientes o garras afiladas, este organismo demostró que en las llanuras abisales existen depredadores cuyo diseño evolutivo es tan silenciosamente eficiente como aterrador, recordándonos que en el abismo la pasividad es solo una máscara para la muerte. La noche sobre el océano posee una densidad única, un silencio absoluto que parece amplificar cada crujido de la madera y cada latido del corazón, agudizando los sentidos hasta el límite. Cerca de las costas de Puerto Rico, donde las leyendas locales suelen mezclarse con la realidad, un pescador solitario se encontraba entregado a su faena habitual bajo el manto de las estrellas, cuando un brillo anómalo rompió la negrura absoluta del agua. Desde las profundidades, un par de ojos luminiscentes, dotados de una mirada gélida y una fijeza penetrante, lo observaban con una inteligencia que no parecía del todo animal. En un intento desesperado por romper la tensión y distraer a la criatura, el hombre lanzó al agua un pez recién capturado, esperando que el instinto alimenticio lo alejara de su embarcación. Sin embargo, pronto comprendió con un escalofrío que en esa jerarquía invisible él no llevaba la ventaja. Aquellos ojos no se desviaron ni un milímetro hacia la carnada. De pronto, la superficie se quebró y emergió una boca desproporcionadamente ancha,
curvada en una expresión grotesca que solo podía describirse como una sonrisa humana e inquietante. El miedo, puro y paralizante, inmovilizó sus músculos mientras el aire se volvía gélido a su alrededor. Sin atreverse a emitir el más mínimo ruido, el pescador comenzó a retroceder con movimientos lentos y mecánicos, abandonando su equipo y alejándose de aquel punto exacto del mapa. Esa noche, mientras remaba hacia la seguridad de la orilla con el pulso acelerado, aprendió una lección cruda que nunca olvidaría. En la inmensidad del océano, existen momentos en los que el orden natural se invierte y el cazador descubre, con horror, que se ha convertido en la presa. A una profundidad superior a los 1000 metros, donde la luz solar es un recuerdo inexistente y la presión resulta letal para casi cualquier forma de vida, un vehículo de exploración submarina captó una secuencia que dejó en un silencio sepulcral a todo el equipo de control. En mitad de la oscuridad más absoluta, surgió una criatura de una simetría tan perfecta que rozaba lo artificial, suspendida frente a las potentes luces del sumergible con una quietud perturbadora, como si fuera plenamente consciente de que estaba siendo observada por ojos ajenos a su mundo. Lo que comenzó como un avistamiento asombroso se transformó en algo extraordinario cuando, ante las lentes de alta definición, el ser inició un proceso de mutación biológica sin precedentes. Su cuerpo, inicialmente etéreo, comenzó a reconfigurarse lentamente, adoptando la apariencia de un cefalópodo de tonalidades oscuras, cuya piel se cubrió de complejas líneas lumínicas que latían con un ritmo hipnótico y propio. Esta metamorfosis, documentada con una claridad técnica irrefutable, descartó de inmediato cualquier posibilidad de ilusión óptica o fallo en los sensores. Tras el regreso de la expedición, los expertos que analizaron minuciosamente el material audiovisual no lograron hallar un lugar para este organismo en ninguna de las ramas de la taxonomía conocida. La precisión de sus cambios morfológicos y la naturaleza de su bioluminiscencia plantearon interrogantes que la ciencia moderna aún no puede responder. La duda quedó suspendida en el aire de los laboratorios. ¿Se trataba de una especie abisal que ha permanecido oculta durante milenios o de una anomalía biológica que desafía nuestra comprensión de la evolución? El océano, una vez más, demostró ser un santuario de secretos que se resisten a ser explicados. Tras una tormenta de intensidad inusual que azotó las costas de Florida, un grupo de navegantes se afanaba en las tareas de rescate de su embarcación, la cual había quedado varada en un tramo del río cercano a la orilla. Lo que comenzó como una labor rutinaria de achique de agua se transformó abruptamente en una experiencia desconcertante cuando notaron un fenómeno inexplicable. Cada vez que arrojaban un balde de agua desde la cubierta hacia el cauce, la superficie del río respondía con explosiones violentas y repentinas. No eran simples ondas, sino salpicaduras descomunales que se elevaban con una fuerza desproporcionada, como si un mecanismo oculto reaccionara con furia ante cualquier contacto. Aquel sector del río era bien conocido entre los lugareños por su escasa actividad biológica y la casi total ausencia de vida piscícola, lo que eliminaba cualquier explicación lógica basada en el comportamiento de especies nativas. A medida que los golpes contra el agua se repetían, la atmósfera se cargó de una tensión eléctrica, la sensación de ser observados por algo invisible, pero innegablemente masivo bajo la turbidez de la corriente, se volvió una presencia física y abrumadora para los presentes. El registro visual que capturaron del suceso termina de manera abrupta, sin ofrecer una resolución ni mostrar qué criatura o fenómeno provocaba tales estallidos de energía. Sin explicaciones por parte de biólogos o autoridades, el incidente quedó archivado en la larga lista de enigmas locales. Aquel día quedó claro que algo habitaba en las sombras de ese río aparentemente estéril, una entidad cuya verdadera naturaleza quizá permanezca para siempre oculta bajo la superficie. Este video alcanzó niveles de viralidad globales por una razón contundente. Las imágenes capturaban a un organismo de apariencia casi cristalina que se desplazaba con una cadencia hipnótica sobre el lecho marino. Dotado de múltiples apéndices que parecían actuar como extremidades articuladas y una cabeza gelatinosa capaz de expandirse y contraerse de forma elástica, su morfología resultaba tan ajena a cualquier referente terrestre que las redes sociales no tardaron en bautizarlo como una evidencia irrefutable de vida extraterrestre en nuestras profundidades. No obstante, la realidad científica detrás del hallazgo resultó ser tan fascinante como la propia especulación. Aquella criatura no provenía de otro mundo, sino que se trataba de un ejemplar de Melibe viridis, una especie de babosa marina que ha sido documentada por la ciencia desde el siglo XIX. Este nudibranquio habita principalmente en los fondos arenosos y las praderas de pastos marinos del Indo-Pacífico, y más recientemente, del Mediterráneo, utilizando su característica cabeza en forma de velo para atrapar crustáceos mediante un sistema de succión único en su clase. El fenómeno de su descubrimiento masivo sirve como un recordatorio poderoso de que no es necesario mirar hacia las estrellas para encontrar formas de vida que desafíen nuestra lógica. La naturaleza, en su incesante inventiva evolutiva,
posee la capacidad de diseñar organismos que superan con creces la imaginación más audaz de la ciencia ficción, demostrando que el verdadero misterio a menudo camina, o nada, bajo la superficie de nuestro propio planeta. En el año 2006, durante una misión de exploración en las gélidas y opresivas profundidades abisales, un sumergible de alta tecnología descendía a más de 5.000 metros con el objetivo de inspeccionar los restos de un tanquero hundido. La operación transcurría con la monotonía propia de la vigilancia técnica hasta que un movimiento errático en la pantalla captó la atención de los operadores. Un pez agitaba violentamente, luchando en el mismo punto del espacio una y otra vez, como si estuviera anclado a la nada. Al ajustar el enfoque de las cámaras, el equipo de investigación contuvo la respiración al unísono al descubrir un detalle macabro y fuera de toda lógica. Una lanza perfectamente afilada atravesaba el cuerpo del animal, manteniéndolo cautivo. A esa profundidad extrema, donde la presión aplastaría un submarino convencional y la vida es escasa, la presencia de una herramienta o un arma fabricada era un hecho sencillamente inconcebible para la ciencia. Mientras los científicos intentaban procesar la imposibilidad de lo que veían, una sombra alargada y masiva cruzó a una velocidad vertiginosa frente al lente de la cámara. La criatura, de la cual solo se pudieron distinguir una cola poderosa y movimientos de una precisión absoluta, desapareció en la negrura antes de que pudieran obtener un plano nítido. La pregunta surgió de inmediato entre los presentes, cargada de un temor instintivo. ¿Era posible que algún ser con inteligencia avanzada hubiera fabricado y utilizado aquella lanza para cazar? El video concluyó de forma abrupta, dejando tras de sí un vacío de respuestas y sembrando una duda perturbadora sobre la jerarquía real que gobierna las profundidades del océano. Aquel encuentro sugirió que, lejos de nuestra vista, podrían existir civilizaciones o entidades cuya tecnología y comportamiento desafían todo lo que creíamos saber sobre la vida en el abismo. Descubierta inicialmente en la década de los 70, esta criatura permaneció envuelta en un halo de confidencialidad y escepticismo durante décadas, en parte debido a una apariencia tan onírica que desafiaba los registros biológicos de la época. Su estructura física parece extraída de una pesadilla o de una obra de arte surrealista. La parte superior de su cuerpo se asemeja a la de un calamar convencional que flota estático en la columna de agua, pero de su anatomía penden unos tentáculos filamentosos extremadamente largos, que pueden superar los 6 metros de longitud. Estas extremidades son tan increíblemente delgadas y frágiles a la vista que se asemejan a sutiles hebras de hilo blanco suspendidas en el vacío abisal. A pesar de los avistamientos esporádicos y las leyendas entre los oceanógrafos, quienes lo bautizaron como el calamar de aleta grande, Magna Pinna, no fue hasta el año 2012 cuando un submarino de alta precisión logró capturarlo con total claridad en las profundidades del Golfo de México. Este documento audiovisual proporcionó la evidencia científica necesaria para confirmar su existencia real ante el mundo, transformando lo que muchos consideraban una anomalía visual o un mito marino en una verdad indiscutible. Cuando el video finalmente se esparció por la red, la fascinación fue colectiva. Las imágenes revelaron a un ser que se desplaza con una elegancia fantasmal, moviendo sus inmensos apéndices en ángulos casi rectos, una maniobra que sigue desconcertando a los biólogos marinos hasta el día de hoy. El calamar de aleta grande se erige ahora como un recordatorio de que muchas de las maravillas más asombrosas de nuestro planeta han estado ocultas a plena vista, esperando a que nuestra tecnología sea capaz de penetrar en su oscuro y silencioso reino. Existen ciertas imágenes, casi erradicadas de los rincones más profundos de Internet, que documentan el hallazgo de una criatura descomunal varada en una remota playa de Japón. A primera vista, la morfología del espécimen recordaba a la de un pulpo, pero sus dimensiones desafiaban cualquier clasificación biológica conocida. Poseía un cuerpo masivo, del tamaño de un camión de carga, y extremidades cuyo grosor y longitud resultaban sencillamente anómalos para cualquier cefalópodo registrado por la ciencia. Los testigos que presenciaron el evento afirmaron con horror que el ser aún presentaba signos de vida, realizando movimientos espasmódicos con una lentitud agonizante que sacudía la arena bajo su peso. Para los lugareños y los curiosos que lograron acercarse antes de que la zona fuera acordonada, no había duda de que estaban ante la presencia de un kraken real, una criatura de leyenda materializada en el mundo moderno. Sin embargo, lo más inquietante no fue el hallazgo en sí, sino lo que sucedió después. Curiosamente, no existen registros oficiales en las bases de datos gubernamentales ni se permitieron seguimientos científicos posteriores. Los videos y fotografías que circularon brevemente en foros especializados fueron eliminados de forma sistemática y progresiva, como si una mano invisible hubiera intentado erradicar toda evidencia física de la existencia de aquel ser. Este manto de silencio y censura digital rodea el caso con un aura de conspiración, exponiendo una verdad incómoda que la humanidad suele olvidar. A pesar de nuestros avances tecnológicos, seguimos conociendo mucho más sobre la cartografía del espacio exterior que sobre los abismos de nuestro propio océano, donde lo imposible parece haber encontrado un refugio.
Durante una expedición científica llevada a cabo en 2011 frente a las escarpadas costas de Japón, un sumergible de gran profundidad detectó la presencia de un organismo espectral que se desplazaba con una calma imperturbable a través de la oscuridad abisal. La criatura poseía un cuerpo de un blanco níveo, de apariencia extremadamente frágil, del cual emergían finísimos filamentos de gran longitud que flotaban en el agua sin peso aparente, extendiéndose como raíces en el vacío. Junto a estas estructuras, dos pares de apéndices natatorios se movían de forma rítmica, otorgándole al ser un aire etéreo y una elegancia que resultaba casi irreal para los estándares de la biología marina convencional. A diferencia de otros depredadores de las profundidades, esta entidad no mostraba rastro alguno de agresividad ni perturbación ante la luz de las cámaras, simplemente existía en su entorno, suspendida en una quietud que parecía desafiar cualquier taxonomía establecida por el hombre. Los científicos presentes no lograron asociarla con ninguna familia de invertebrados o vertebrados conocidos, quedando atónitos ante una morfología que parecía diseñada bajo leyes evolutivas distintas a las nuestras. Hasta la fecha, los registros de este avistamiento permanecen guardados como uno de los hallazgos más desconcertantes y poéticos de la oceanografía moderna. La falta de un segundo encuentro o de una muestra física ha convertido a este ser en un fantasma biológico, una prueba tangible y silenciosa de que el fondo del mar sigue siendo, en su gran mayoría, un territorio inexplorado donde la vida adopta formas que nuestra ciencia aún no está preparada para nombrar. Suscríbete ahora para no perderte la segunda parte, donde exploraremos encuentros aún más desconcertantes con seres que parecen sacados de la prehistoria y leyendas. A una profundidad de casi 900 metros, en el transcurso de una inspección rutinaria de tuberías submarinas, un equipo de biólogos marinos se vio obligado a paralizar por completo la operación ante la aparición de un fenómeno biológico inexplicable. De la oscuridad más densa emergió una criatura imbuida de una luminosidad propia que se desplazaba con una calma absoluta y majestuosa. De su cuerpo brotaban largos filamentos que se extendían hacia atrás, flotando la columna de agua con una levedad que parecía desafiar las leyes de la gravedad y las corrientes profundas. Sin embargo, el aspecto más impactante y perturbador de este ser era su capacidad lumínica. No se trataba de un brillo estático, sino de una serie de destellos que recorrían una gama cromática vibrante y cambiante, reaccionando de manera dinámica a la presencia del equipo de inspección. Aunque en un primer análisis visual los expertos la catalogaron como una variante de medusa bioluminiscente de gran tamaño, los resultados posteriores de los análisis de ADN arrojaron una realidad desconcertante, ya que la secuencia genética no coincidió con ninguna especie registrada en las bases de datos mundiales. Este hallazgo ha abierto una posibilidad inquietante y fascinante para la comunidad científica, la de estar ante el primer registro oficial de un organismo marino completamente nuevo, una entidad que ha evolucionado de forma aislada en la penumbra oceánica. El descubrimiento sugiere que bajo la presión aplastante del abismo habitan formas de vida que no solo poseen una estética alienígena, sino que representan ramas de la evolución que hasta ahora habían permanecido totalmente ocultas a la mirada humana. En mayo de 2025, mientras exploraba las gélidas y oscuras aguas del mar Báltico, un buceador experimentado padeció un encuentro que desafió toda su lógica profesional al ver emerger de la penumbra una silueta pálida y de dimensiones colosales. No se trataba de ninguna especie de pez común en esas latitudes. Aquel ser poseía un cuerpo liso y de apariencia carnosa que avanzaba con una parsimonia casi majestuosa a través de la corriente, exhibiendo una piel cubierta de patrones oscuros e irregulares que recordaban a antiguos mapas olvidados. Lo más perturbador, sin embargo, se encontraba en su rostro. En el lugar donde instintivamente se buscarían los ojos, solo se apreciaban cavidades vacías y sombrías, sugiriendo una existencia adaptada a una ceguera absoluta o a sentidos que no podemos imaginar. A medida que la criatura se desplazaba, el buceador pudo notar una serie de pequeñas protuberancias que recorrían su lomo de manera simétrica, como marcas residuales de una línea evolutiva totalmente desconocida para la biología moderna. La escena generó una tensión insoportable entre la duda de si se encontraba ante una mutación genética extrema, provocada por factores ambientales, o ante una especie abisal que por alguna razón había ascendido a aguas menos profundas. Sin mostrar el menor signo de perturbación o interés por la presencia humana, el organismo se desvaneció en el fondo turbio con la misma calma inquietante con la que se había materializado. El encuentro dejó tras de sí una certeza absoluta: bajo la superficie del mar todavía laten formas de vida que escapan por completo a los marcos de nuestra comprensión científica. Un buzo explorando los fondos volcánicos de Galápagos creyó, por un instante, haber descubierto dragones marinos. Entre las rocas observó criaturas oscuras y robustas moviéndose con parsimonia, como seres de leyenda. La sorpresa llegó al identificar que se trataba de iguanas marinas, los únicos lagartos del planeta adaptados para sumergirse y alimentarse de algas. Cubiertas de escamas ásperas y armadas con garras afiladas, estas iguanas son un testimonio de cómo la naturaleza puede superar la ficción,
transformando lo que parece una pesadilla mitológica en una realidad biológica extraordinaria. Por suerte, no representan ningún peligro para los humanos, puesto que solo se alimentan de plantas, así que no habría problema si un día deseas explorarlas físicamente. El año pasado, durante una jornada de pesca de arrastre, la red sacó a la luz una estrella de mar tan gigante que silenció a toda la tripulación. Por un momento, creyeron haber capturado algo antinatural. Se trataba de una estrella de mar girasol, una de las mayores del mundo, capaz de poseer hasta 24 brazos. Sin embargo, algo no encajaba. Su tamaño superaba ampliamente los 3 pies habituales, acercándose a los 3 metros. ¿Era una mutación excepcional, o una señal de que el océano está cambiando de maneras que aún no alcanzamos a descifrar? La duda permanece entre quienes la vieron. Poco después del amanecer, cerca de la isla de San Jorge en Bermudas, un hombre se encontraba en el mar envuelto por una espesa niebla. La calma era absoluta, hasta que algo irrumpió en la escena. Desde las profundidades comenzaron a elevarse extremidades largas y sinuosas, similares a tentáculos, que se agitaban violentamente alcanzando alturas descomunales. Creyendo alucinar, verificó con su cámara y captó lo mismo. El terror lo invadió al comprender que algo de tamaño colosal se ocultaba bajo sus pies. No esperó a averiguar más, dio media vuelta y huyó. Desde entonces, el océano dejó de ser un lugar de belleza para convertirse en el escenario de una pesadilla latente. Trabajando como barquero en el lago Okeechobee, en Florida, un hombre notó una sombra enorme desplazándose bajo su embarcación. Pensó en un pez gato de gran tamaño, algo raro pero no imposible. Al acercarse, vio que su lomo estaba cubierto de protuberancias extrañas, imposibles de identificar. Justo cuando esperaba que se alejara, el agua comenzó a agitarse con violencia. Algo golpeó el casco. Luego, otro impacto. No era una sola criatura, se sentía rodeado. De pronto, la conmoción cesó y el lago recuperó su calma, dejándolo solo con un miedo profundo y preguntas sin respuesta. A unos 55 pies de profundidad, un observatorio submarino transmitía en vivo como de costumbre. Las cámaras captaban la vida del fondo marino sin incidentes, hasta la mañana del 12 de junio de 2018, cuando una figura de gran tamaño cruzó el encuadre con movimientos pausados y deliberados. Su silueta, con un hocico alargado y varias crestas dorsales, recordaba de inmediato a un mosasaurio, un reptil marino prehistórico. El impacto entre los investigadores fue inmediato, pero no hubo más avistamientos ni registros posteriores. Solo quedó ese fragmento de video, una prueba única que plantea una pregunta inquietante: ¿qué criatura atravesó realmente esas aguas? El buceador y fotógrafo Jonathan Burt lideraba una expedición al pecio del Hermes, cerca de Bermudas. La inmersión transcurría con normalidad hasta que un buzo se separó del grupo, un error que casi le cuesta la vida. Entre las rocas, algo emergió, un torso humanoide de piel grisácea y brazos largos, coronado por un rostro monstruoso. La criatura forcejeó con rabia mientras revelaba, detrás de sí, una larga cola de pez. Aterrorizado, el buzo regresó al grupo. Cuando intentaron localizar al ser de nuevo, no hallaron rastro alguno, como si nunca hubiera existido. El Dr. Paul Robertson y el geólogo Thorsten Smith lideraban una expedición en el mar Ártico de Groenlandia. Mientras el submarino grababa el lecho marino, ocurrió lo inesperado. Una mano pálida y palmeada apareció pegada al cristal de la ventana, y la cámara logró captar parte del rostro de la entidad. No era un reflejo ni un animal común. El silencio se apoderó de la tripulación. Después de reportar el hallazgo, las autoridades dieron una orden inquietante: guardar silencio y suspender toda exploración en la zona bajo amenaza legal. Desde entonces, la grabación permanece oculta, y la pregunta persiste: ¿qué forma de inteligencia observaron en las profundidades? Un pescador llamado Sky estaba pescando en su rutina diaria cuando, al recuperar su anzuelo, se encontró con un pez que lo dejó paralizado. No era una especie común, sus dientes eran largos, afilados y de una apariencia siniestra. Mientras nadaba cerca del sedal, abrió su boca y emitió una vibración baja, casi un zumbido. No mostraba agresividad, sino una curiosidad evaluadora. Sky supo en ese instante que no se trataba de una captura ordinaria. El encuentro duró segundos, pero dejó una marca imborrable, recordándole que el océano es un mundo secreto, vivo y en gran parte incomprensible, que apenas comenzamos a rasguñar. Si estas historias te han dejado con más preguntas que respuestas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. El océano guarda incontables misterios,
Y en nuestro próximo video exploraremos encuentros aún más perturbadores con seres que desafían toda explicación. ¿Estás listo para sumergirte más profundo?